y él los dio para el uso de la Iglesia latina. Entre los libros litúrgicos del rito romano es evidente que sobresale el misal romano. Un paréntesis, ya saben que existe el martirologio romano. Aquí tengo ejemplares, yo espero dar una copia pronto en castellano. Existe el ceremonial de los obispos, el pontifical romano, el ritual romano, el antifonal romano, el gradual romano, y pues hay otros libros todavía maravillosos, ¿verdad? Aquí nos habla nada más del misal, aunque este motu propio se refiere a toda la disciplina antigua, ¿eh? Lo vamos a ver un poco más adelante, ¿eh? Dice, este misal creció en la ciudad de Roma y al pasar de los siglos, gradualmente tomó formas que tienen mucha semejanza con la forma que en las últimas generaciones ha estado vigente. Y este propósito, al pasar del tiempo, los pontífices romanos lo han perseguido siempre, ya que han acomodado a las nuevas edades la liturgia y han determinado los ritos y los libros litúrgicos. De manera que al iniciar este siglo nuestro, ya han tenido una nueva reforma, redintegración, dice el Papa, y esto es la palabra de Juan Pablo II, ¿verdad?, de 1988. Así lo hicieron nuestros antecesores Clemente VIII, Urbano VIII, San Pío X, Benedicto XV, Pío XII y el Beato Juan XXIII. Y en los tiempos más recientes, el Concilio Vaticano II expresó el deseo que, con la debida observancia y reverencia hacia el culto divino, de nuevo se instaurara y se adaptara a las necesidades de nuestra edad. Movido por este deseo, nuestro antecesor, Sumo Pontífice Pablo VI, aprobó libros litúrgicos instaurados y en parte innovados el año de 1970 para la Iglesia Latina, la cual en todas las partes de la tierra han sido esos libros traducidos en muchas lenguas vulgares y han sido recibidos con gusto por los obispos, por los sacerdotes y los fieles. Juan Pablo II acaba de darnos la tercera edición típica del misal romano. Así, los romanos pontífices han trabajado para que este, como edificio litúrgico, sea espléndido por su dignidad y por el cuidado con que ha sido elaborado, y así debe aparecer. Estas son palabras de San Pío X en 1913, y también cita a Juan Pablo II en 1988. Seguimos leyendo. Sin embargo, en algunas regiones, no pocos fieles que estaban imbuidos tan profundamente y que tenían una cultura y un espíritu imbuido profundamente con las formas litúrgicas antecedentes, con tanto amor y con tanto cariño se apegaron a ellas y continúan apegándose, que el Sumo Pontífice Juan Pablo II, movido por el cuidado pastoral de estos fieles, el año de 1984, con un indulto especial que se llamó Quatuor Abinc Annos, o sea, hace 4 años, por la Congregación para el Culto Divino, elaborado este indulto, concedió la facultad de utilizar el misal romano, editado el año de 1962 por Juan XXIII, de utilizarlo, ¿verdad? Y en 1988, Juan Pablo II, de nuevo, con otras cartas apostólicas, Ecclesia Dei, la Iglesia de Dios,
dictada por motu propio, exhortó a los obispos que utilizaran esta facultad ampliamente, óiganlo bien, y generosamente en favor de todos los fieles que lo pidieran. Y ahora, instando las preces de estos fieles, ya examinadas por nuestro predecesor Juan Pablo II, y habiendo nosotros escuchado a los padres cardenales en el consistorio que tuvimos el 23 de marzo del 2006, habiendo visto todas las cosas de una manera madura, habiendo invocado al Espíritu Santo y apoyados en el auxilio de Dios, con estas presentes letras apostólicas, discernimos lo que sigue. Discernir significa decretar. Decretamos, o sea, es una ley. Óiganlo bien todos. Artículo primero. El misal romano, promulgado por Pablo VI, es la expresión ordinaria de la ley de orar de la Iglesia Católica de rito latino. El misal romano, promulgado por San Pío V y editado de nuevo por el Beato Juan XXIII, se considera y se tiene como una expresión extraordinaria de la misma ley de orar de la Iglesia, y por su venerable y antiguo uso debe gozar del debido honor. Estas dos expresiones de la ley de orar de la Iglesia no van a producir una división de la ley de creer de la Iglesia. Son nada más dos usos de un único rito romano. Por eso el sacrificio de la misa, según la edición típica del misal romano, editado en 1962 por el Beato Juan XXIII, y que nunca ha sido abrogado, óiganlo bien todos, palabras del Papa, se va a celebrar y es lícito celebrarlo como una forma extraordinaria de la liturgia de la Iglesia. Las condiciones que se daban en los documentos anteriores, hace 4 años, y Ecclesia Dei para el uso de este misal, quedan sustituidas como sigue. Artículo segundo. En las misas que se celebran sin pueblo, cualquier sacerdote católico del rito latino, ya sea secular o religioso, puede utilizar o el misal romano del Papa Juan XXIII de 1962 o el misal romano del Sumo Pontífice Pablo VI de 1970. Y cualquier día lo puede hacer, exceptuando el triduo sacro. Triduo sacro es Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo. Para tal celebración, según uno u otro misal, el sacerdote no necesita permiso de nadie, ni de la sede apostólica, ni de su ordinario. Ordinario significa el obispo propio. Artículo tercero. Si las comunidades de los institutos de vida consagrada o de las sociedades de vida apostólica, ya sean de derecho diocesano o de derecho pontificio, que en su celebración conventual o de comunidad, en sus oratorios propios, quieren tener la celebración de la Santa Misa según la edición del misal romano del año de 1962 y lo desean tener, eso está permitido. Si una determinada comunidad individual o todo un instituto o una sociedad quiere tener frecuentísimamente estas celebraciones, o casi siempre, o permanentemente, esta se decida por los superiores mayores. Superior mayor es el provincial o el padre general, o la madre provincial o la madre general, a norma del derecho y según las leyes y estatutos particulares. Artículo cuarto. Para la celebración de la Santa Misa, de lo que dijimos en el artículo segundo, se pueden admitir, de acuerdo al derecho, también fieles que espontáneamente lo pidan. O sea, pueden acercarse a esas celebraciones de las comunidades religiosas. Artículo 5, número 1. En las parroquias donde exista un buen grupo de fieles que están apegados a la tradición litúrgica antecedente, el párroco
reciba con gusto, óiganlo bien los párrocos, libenter, con gusto, sus peticiones para celebrar la Santa Misa según el rito del misal romano de 1962. El párroco vea que esté en concordia armónica el bien de estos fieles con el cuidado pastoral ordinario de la parroquia, bajo el mando del obispo a norma del canon 392, evitando la discordia y favoreciendo la unidad de toda la Iglesia. Artículo 5, número 2. La celebración según el misal del Beato Juan XXIII puede tener lugar en los días feriales. En los domingos y en las fiestas se puede hacer una celebración de este tipo. Artículo 5, número 3. Para los fieles o sacerdotes que lo pidan, el párroco permita las celebraciones en esta forma extraordinaria, aún en circunstancias particulares como son matrimonios, exequias, o sea, funerales, o celebraciones ocasionales, por ejemplo, las peregrinaciones. Artículo 5, número 4. Los sacerdotes que utilizan el misal del Beato Juan XXIII deben ser sacerdotes idóneos y que no estén impedidos por el derecho, no estafadores, no sacerdotes dinereros, no sacerdotes que no tengan incardinación con alguna diócesis o instituto religioso. No pueden ser sacerdotes piratas que anden por ahí. Hay muchos que andan por ahí. Artículo 5, número 5. En las iglesias que no son ni parroquiales ni conventuales, la facultad de conceder la licencia de que hemos hablado le toca al rector de la iglesia. Este fue el artículo 5. Es el más largo de todos. Artículo 6. En las misas que se celebran según el misal del Beato Juan XXIII con el pueblo, las lecturas se pueden proclamar también en lengua vernácula, en lengua vulgar, utilizando las ediciones reconocidas y aprobadas por la Santa Sede. Hay muchas de esas, los misales antiguos. Artículo 7. Donde algún grupo de fieles, de laicos, de los cuales hablamos en el artículo 5.1, no obtengan lo que le pidieron al párroco, avísenle al señor obispo diocesano. Le rogamos fuertemente al obispo que oiga las peticiones de estos fieles. Si este obispo no puede proveer para esta celebración, entonces la cosa llévenla, por favor, a la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, o sea, a la Santa Sede. Esto es fuertísimo. Artículo 8. El obispo que quiere proveer a estas peticiones de los fieles laicos, pero que por varias causas está impedido, el obispo avise a la Pontificia Comisión Ecclesia Dei para que le dé un consejo y una ayuda. Artículo 9, número 1. El párroco también, habiendo visto todas las circunstancias, puede conceder el permiso de usar el ritual antiguo en la administración de los sacramentos del bautismo, del matrimonio, de la penitencia, de la unción de los enfermos, para el bien de las almas. Artículo 9, número 2. Se les da la facultad a los ordinarios de celebrar la confirmación utilizando el pontifical romano antiguo para el bien de las almas. También a los fieles, a los clérigos que están constituidos in sacris, pueden utilizar el breviario romano de Juan XXIII, promulgado en 1962. Artículo 10, ya vamos a acabar. Se permite al ordinario del lugar, si lo juzga oportuno, erigir una parroquia personal a norma del canon 518 para las celebraciones según la forma antigua del rito romano, y puede nombrar un rector o un capellán o un párroco según el derecho. Artículo 11. La Pontificia Comisión Ecclesia Dei, creada en 1988 por Juan Pablo II, sigue en sus funciones. Y la forma de esta comisión, sus oficios y normas de obrar, el romano pontífice se las dará y les atribuirá más. Artículo 12. La misma comisión, por encima de las facultades que ya tiene, va a ejercer la autoridad de la Santa Sede, vigilando sobre la observancia y aplicación de estas disposiciones. Todas las cosas que están, pues,
en estas cartas apostólicas de motu propio dadas por nosotros han sido decididas por nosotros y son firmes y ratificadas y comenzarán desde el día 14 de septiembre de este año en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz y mandamos que se observen. Y no obste nada en contrario, dado en Roma, en San Pedro, el 7 de julio del año del Señor 2007, tercer año de nuestro pontificado, Benedicto XVI. Pues esto ya lo comentaremos después con calma. Hoy tenemos que responder algunas llamadas. Usan pantalón. ¿Es ese un signo de los últimos tiempos? Agradezco a todos ustedes, especialmente a Monseñor, que permitió vender el folleto del verdadero católico. Los folletos del verdadero católico de la sociedad EBC se venden en muchas iglesias y aquí también en Santa Cecilia, atrás de la iglesia. Son buenísimos. Mi padre me los enseñó a mí desde pequeño y han servido mucho, ¿verdad? ¿Cómo no? Mira, los últimos tiempos no comencemos con eso es muy difícil decir. Lo que decimos es que estos tiempos están muy corrompidos. En el Antiguo Testamento se habla que la mujer no debe vestirse de hombre ni el hombre de mujer. Y ahora, pues sí, yo exhorto a las mujeres que usen vestido de mujer, faldas, ¿verdad? Y claro, hay de pantalones a pantalones, ¿verdad? Hay pantalones untaditos que parecen pintura, que revelan todas las formas de la mujer y esos son indecentes, ¿verdad? Hay otros más honestos. Y en ciertos casos, pues personas enfermas por el frío, por todo, pues tienen que usar pantalón. De todas maneras, no exagerar, ¿verdad? Ni en un lado ni en otro. No por eso se acaba el mundo, ¿eh? No son tanto los pantalones, sino es la moralidad de quien los lleva. Por eso te digo, no pienso que sea signo de los últimos tiempos. Siguiente pregunta. Señora Esther de la colonia alemán, ¿es pecado que yo comente de un padre que está en una iglesia de que no oficia misa más que 2 veces a la semana y que el que hace para liturgias es su ministro? No sé si al comentarlo digo sea pecado. Mira, tú pusiste el nombre del Padre y yo no lo digo, no, Señor, porque pues lo quemamos, ¿verdad? Y no es el lugar, hija, no. Pero sí, en general, ¿eh? Y también, yo te pido, ¿verdad?, que tengas cuidado en estos comentarios. No es el foro, ya les he dicho, no es para quejas, no. Para eso está el señor obispo, Monseñor Sergio de la Cerda, Monseñor Salvador Díaz Mercado, el padre Juanito, el secretario del obispo, la curia de Susana, ¿verdad? No. Pero yo en general te digo, pues, si el padre está enfermo, hija, de veras enfermo, uy, bendito sea Dios que hay, pues, ministros que hacen para liturgias. Pero lo ideal es que el padre, aunque sea arrastrando, se lo haga, ¿verdad? Aquí el ejemplo te lo doy del padre Máximo García Martínez, que hasta el último quiso celebrar la misa. La dejó la misa cuando ya no pudo. El cáncer lo había invadido todo y entonces pues ya no podía, ¿verdad? Entonces ya nada más recibía la Sagrada Comunión. Ojalá que ese padre pues no esté muriéndose, ¿verdad? Pero si está sano y salvo, pues sí tiene que decir la misa y muy mal hecho que mande los ministros, ¿verdad? De todas maneras, pues habla con él primero, habla con él, no hace caso, entre varios hablen con él, no hace caso, pues entonces sí, ¿verdad? Si te consta que es pues por decir, ahora muchas veces le puedes sugerir, padre, pues se permite, ¿verdad? Diga la misa en la tarde, así ya se puede usted levantar más mejor, pues mejor, ¿verdad? Quién sabe si está enfermo. Ten caridad con el padre, ten caridad con él, habla con él, lo mejor es hablar con él, ¿eh? Y aquí hay que cuidar, hermanas, que los nombres no aparezcan porque eso no es el propósito de este programa. Siguiente pregunta. Enrique Morán del Guaycura. Felicidades a Monseñor por el foro que tuvo el pasado viernes, estuvo muy interesante. Hombre, gracias, Enrique. Permíteme repetir, señora Esther, no es pecado, ¿eh? Ni pensarlo y ni comentarlo, pues es una cosa pública, ¿verdad? No es pecado. Bueno, de este foro que tuvimos fue un éxito, ¿eh? La Universidad Católica se llenó a reventar, o sea, el Tecnológico Baja California. Yo les hago propaganda, ese tecnológico es mi tecnológico. Podemos decir, es la Universidad de Monseñor Puente, ¿eh? Yo quiero mucho ese tecnológico de Baja California, que está en Los Cabos, está en La Paz, está en Ensenada, está en Mexicali, está en Tijuana, ¿verdad? Allá han estudiado mis religiosas y pues yo soy uno de los que insisto que se siga esa exigencia. Traen uniforme, traen traje los hombres, las mujeres bien vestidas, como profesionistas que van a ser, que aspiran a ser los mejores profesionistas del mundo, ¿verdad? Esa es la tirada, la ambición grande. Así es que recomiendo mucho la preparatoria del Tecnológico Baja California, que es preparatoria católica.
El letrero lo tuvo varios meses hasta que pues, tuvieron que quitarlo. Y yo les dije, quítenlo, paciencia, ¿verdad? Pero en Mexicali no lo han quitado, ni en La Paz, ni en Los Cabos. Es tecnológico, Baja California, Universidad Católica. Voy a iniciar algo de lo que vimos allí, ¿verdad? La primera pregunta que nos hizo el moderador Ricardo Cano es, ¿qué es la misa en latín, misa tridentina o misa de San Pío V? Y yo respondí, el Santo Padre quiere usar las expresiones rito ordinario para el Novus Ordo Mise del Papa Pablo VI y rito extraordinario para el misal de San Pío V. Todo esto es por lo que logré filtrar del internet, ¿verdad? Logré ver un párrafo, el primer párrafo nada más, que alguien lo metió, algún soplón, ¿verdad?, que pudo. Y es interesante ver, hay miles y miles de sitios que hablan de esto, ¿verdad? Hay un interés enorme en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, se usa rito ordinario para el de Pablo VI, extraordinario para el de San Pío V. Sin embargo, se usa también la expresión misa en latín, la cual es inexacta, puesto que también el nuevo rito de Pablo VI debe ser celebrado en latín. Vean lo que dijo mi compañero, el cardenal Arinze, en San Luis, Missouri, a los americanos, sobre el uso del latín, y hablaba del novus ordo, ¿verdad? Se usa también decir rito tridentino, porque fue voluntad del Concilio de Trento unificar los usos y costumbres del mundo latino. También se dice rito clásico, para diferenciarlo de otros ritos, ¿verdad?, que son menos duraderos, ¿verdad? También se le llama rito tradicional. Nos preguntaba por qué se abandonó, y de esto hablaremos después. Nunca se abandonó, ¿eh? Y hoy el Papa pues, nos da esa alegría para el mundo católico. Ya sabemos por dónde va el corazón del Papa. El que quiera seguir el rumbo del corazón del Papa, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Los demás, pues sigan haciendo lo que andan haciendo, ¿verdad? Y contemplen que la iglesia desaparece. Gradualmente va desapareciendo la iglesia en tantos lugares, ¿verdad? El Papa pues nos da ahorita una medicina. Ojalá que todos la tomemos. Muy buenas noches a todos. Gracias, hijo José. ¿No quieres ir a la sierra mañana? Tengo exámenes.